Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. En 1977, en la isla de Colares, en Brasil, empezaron a aparecer pequeñas esferas de luz que asediaban a los habitantes de la isla, a tal punto que parte de estas personas tuvieron que abandonar la isla debido a estados de pánico. El mismísimo gobierno brasileño tuvo que intervenir en una cosa que se llamó la Operación Prato, de la que quedaron infinidad de documentos, incluso se fotografiaron esas extrañas luces. Pero el episodio de los ovnis en el Amazonas no ha quedado ahí. Es una zona muy apartada a la que han ido muy pocos investigadores a indagar qué está sucediendo. Hace pocos meses, el equipo de Noche de Misterio junto con el investigador andorrano Artur Oms se presentó en la Amazonía colombiana y os aseguro que nuestra investigación os va a sorprender. Así que si queréis saber más sobre esto, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, los ovnis del Amazonas. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. La aventura y enfrentarme a lo imposible es el mayor regalo que me ha hecho el periodismo. Me encantaría que fuéramos muchos los periodistas del mundo que tuviéramos la posibilidad de viajar de un sitio a otro, investigando esto que os he comentado, lo aparentemente imposible. Porque realmente las historias con las que uno se topa, con las que uno se encuentra, son algo que tiene tal fuerza y tal capacidad transformadora respecto a las personas que estamos ahí en el momento, que es maravilloso luego poder contárselo a ustedes a través de este micrófono que me da Caracol Radio. Tengo que decir que bueno, durante 10 años fui reportero y trabajé en más de 30 países y ahora, bueno, pues aquí en la radio tengo una etapa en la que básicamente investigo a través de redes, de libros, me pongo en contacto con investigadores de todo el mundo, gracias a Dios tengo amigos en los 5 continentes, pero volver a coger el cuaderno de campo, la mochila, la cámara de fotos y salir a la aventura era algo que no hacía hace mucho tiempo. Y esta locura comenzó gracias a que un buen amigo que no está ahora mismo aquí, Pablo Villarrubia, me habló de cómo investigó en la isla de Colares uno de los incidentes ovni más importantes de la historia. Extrañas luces que atacaron a los habitantes de la isla de Colares en Brasil en el año 1977, hasta el punto de que el gobierno brasileño, el ejército brasileño, tuvo que intervenir haciendo una cosa muy conocida, muy famosa para los ufólogos, que se llama la Operación Prato. Ahí los militares recogieron con sus cámaras de fotos y sus cámaras de vídeo la aparición de estas extrañas luces que atacaban a los habitantes. Ellos los llamaron las luces chupa chupa. Señores, algo tan grave que provocó que la gran mayoría de la población de la isla abandonara la isla de Colares. Me han escuchado bien, una migración por ataques de naves de otros mundos. Aconteció en el año 1977 e intervino el mismísimo gobierno brasileño y el ejército de nuestro país vecino y hermano. Bien, cuando Pablo Villarrubia, este amigo brasileño, me contó esto, yo me obsesioné pensando que en la Amazonía colombiana debía de haber sucedido también algo así. Y resulta que había estudios antropológicos que no pensaban en el fenómeno ovni, pero que sí nos hablaban de ataques de extrañas luces. Aquí en la Amazonía colombiana se les conoce como los mochacabezas, unas luces que también te agreden y son de pequeño tamaño. Bien, pues al otro lado del Atlántico, otro buen amigo
que está más loco que Pablo Villarrubia y más loco que yo, que se llama Artur Oms, me llamó por teléfono y me dijo: oye, Juanje, ¿y por qué no nos vamos al Amazonas a investigar esto? Y como yo también me falta un tornillo, dije, pues vámonos a la buena de Dios, porque nadie ha estado allí investigando esto. Y este programa de radio es gracias a él. Y gracias a este buen amigo, a Artur Oms, me volví a sentir niño, enfrentándome a lo imposible, en una zona maravillosa, magnífica, llena de cultura, de riqueza humana, de diferentes tribus y etnias que siguen viviendo en un entorno que es un auténtico paraíso. Un entorno que es un paraíso y a la vez tremendamente hostil, la selva amazónica colombiana. Un viaje que ha quedado marcado en mi vida. Van a conocer incluso los testimonios que recopilamos, personas que se enfrentaron a luces, a ovnis que les atacaron y llegaron incluso a atacar a poblados enteros en la Amazonía colombiana. Una aventura fascinante de la que estoy feliz por poder compartirla hoy con todos ustedes. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy con una investigación periodística pura y dura, recopilando testimonios de campo en el lugar donde sucedieron los hechos, para que vosotros escuchéis los testimonios de primera mano. Esto no es una cosa que hemos estado leyendo en un sitio, no. Viajamos hasta el lugar de los hechos y fuimos los primeros en recopilar esta información a nivel mundial. Muy feliz de haber podido participar en esa historia. Los que os guste el periodismo de misterio, tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Repito, un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Todas las semanas tenéis ahí podcasts y videos y toda la actualidad del mundo del misterio. También comentaros, sabéis que estoy preparando un viaje a Israel, Jordania para marzo del año que viene. Toda la información la tenéis en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, en un post fijado en cada una de ellas. Y en fin, arranquemos ya sin más dilación por esta aventura que nos va a llevar hasta el corazón de la Amazonía colombiana y hasta la historia de unos ovnis agresivos que asedian y acosan a poblaciones prácticamente aisladas en medio de la nada. Y arrancamos sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para nuestro invitado de excepción de Artur Oms. Hoy un programa que me suscita envidia de la buena, Juanje, Artur y oyentes, porque básicamente ustedes tuvieron la oportunidad de evidenciar, de experimentar de primera mano la esencia, la razón y el leitmotiv de esta profesión, que es la reportería, el contactar con personas que han vivido de primera mano lo imposible, y este va a ser un dossier apasionante sobre el fenómeno ovni en una zona tan increíble, tan llena de magia y de misterio como lo es la Amazonía colombiana. Fíjate, cuando estaba en la Amazonía reflexioné mucho sobre el periodismo actual, ¿no? Que es todo YouTube y todo el mundo está encerrado en casa y sí, pues aquí tenemos la ventaja que conocemos investigadores de medio mundo, ¿no? Pero qué bueno que el periodismo fuera el periodismo romántico que yo viví hace muchos años, ¿vale? Cuando el mundo era mi casa y un día me levantaba en el Cairo y 10 días después en Santiago de Chile, ¿vale? Investigando misterio. Ojalá el periodismo siguiera siendo así, pero bueno, son otros tiempos. Toca adaptarse, pero de vez en cuando estas aventuras románticas en plan siglo XVIII, donde te pican los mosquitos y acabas hecho un desastre en medio de la selva, son una maravilla. Y esta historia la viví gracias a otro loco que hay más allá del Atlántico, que gracias a la maravilla de la tecnología está ahora mismo aquí con nosotros. Artur Oms, amigo, compañero, ¿cómo estás? Pues Jorge, muchísimas gracias, muy bien. Y yo te iba a decir justamente lo contrario, que yo viví esta aventura gracias a ti y que los dos la vivimos gracias a Pablito Villarrubia, ¿no? Nuestro querido y gran amigo Pablo Villarrubia, que de alguna forma fue el que, no el que empieza esta investigación,
pero porque esta investigación de Colares evidentemente va mucho más o trasciende mucho más al inicio de la investigación que ejecutó Pablo, pero bueno, él sí que nos indica, y esto sí que lo investigó él, que esas luces se desplazan hacia Colombia. Colombia. Claro, y ahí está. Entonces, pues bueno, yo un día digo, hostia, voy a intentar contactar a Juan G. Vallejo, no sé si me va a responder, claro, pero bueno, lo voy a intentar. Te hago una entrevista para mi podcast y luego surge, como yo tenía que ir a Colombia para ver a un amigo, hostia, digo, pues voy a ver si Juan G. se anima y vamos los dos. Y digo, bueno, este está más loco que yo. Este está más loco que yo y más zumbado que yo, ¿no? Y también, pues, un gusto porque pude conocer también a Alejandro, porque pudimos grabar un pequeño programa ahí en... Bueno, en el pequeño programa tiene ya más de 300.000 reproducciones, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y ahí estamos. Y como tú decías, Juan G., haciendo todo, y que yo no soy periodista, y pues eso, ese periodismo de misterio, que seguramente no tenga nada que ver con el periodismo convencional, pero sí adentrándonos en la selva, un lugar muy peligroso, porque hace muy poquito apareció muerto un periodista inglés, recientemente, muy cerca de allí, en la selva brasileña, no muy lejos de allí. Y claro, y tiene sus peligros y sus cosas, ¿no? O sea que realmente, y bueno, lo que dices tú, vivir la ufología en primera persona y sobre todo con los testigos, hablar con ellos. Y una cosa, Artur, bueno, toda esta historia gracias a Pablo Villarrubia, que ya le pasaré este enlace para que escuche el programa, porque en una entrevista que yo le hice hace mucho tiempo, que fue lo que yo te comenté, es que me dijo que Pablo sí es el último aventurero que queda ya, el último romántico también como nosotros, y me dijo, no, Juan, que es que me quedé sin plata, ya no pude pasar la frontera con Colombia, pero todo el mundo me decía que las luces se iban para allá. Y además cogimos el mapa, digo, a ver, Pablito, pero tú dime qué es lo que aparece ahí. Me dijo, bueno, ahí lo aparece en Mitú, que es la capital del Baupés, ¿no? Y nosotros fuimos a la Amazonía porque sabíamos que en la Amazonía se habían hecho investigaciones antropológicas, no de ufología ni de periodismo sobre esto, sino que la gente hablaba de unas luces mochacabezas. Y claro, yo lo que le pude decir a Arturo es, agarramos un guía y a ver si tenemos suerte, porque es que nadie estaba allí. Como nadie estaba allí, pues esto es ir dando palos de ciego, que tenemos suerte, llegamos a los poblados y preguntamos si alguien nos dice visto algo bien, y si no, pues hemos hecho pues nos hemos dado un paseo, nos hemos tomado una cerveza en el Amazonas y ya está, tampoco hace falta que nos tiremos por un balcón, ¿vale? Pero lo que sí es verdad, Artur, es que yo no sé si a ti te pasó igual que a mí, y ahora que lo vemos porque esto pasó hace unos meses, yo no esperaba encontrarme todo lo que nos encontramos. ¿Te acuerdas cuando agarramos la lancha para salir de Leticia a Puerto Nariño? Sí. Y estaba la lancha llena y el señor, juraría que estaba justo delante, ibas tú con tu hija, estaba justo delante de ti, empieza a decir, no, porque yo un día estaba pescando y entonces llegó una luz de estas y la luz se me acercó y yo cogí, dejé la caña, arranqué con la lancha y esto siguiéndome hasta que ya la perdí, pero no veáis el susto. Y yo te miraba y decía, me cago en la leche, Artur, que me he dejado, llevo para grabar y tal, lo llevo en la mochila arriba en el bote, pero claro, ¿quién se iba a esperar que sentado en la lancha el primer día que estamos allí empiezan a surgir los testimonios? Ni lo pudimos grabar porque el tipo paró allí en medio de un poblado, se quedó y ya no lo vimos más. Y eso fue el principio de la expedición y yo, ahí Artur y yo nos miramos, juraría, y fue como de, ahí va, que esto es mucho más heavy de lo que pensábamos, que esto de tener que buscar una aguja en pajar no es para tanto, que esto lo ha visto muchísima gente, simplemente nunca un periodista ni ningún investigador ha venido a la Amazonía colombiana a investigar esto, Artur. Sí, y no solo eso, sino que además yo, Juan G., recuerdo con muchísimo cariño cómo las personas se acercaban a nosotros y nos daban las gracias porque hasta esa fecha, hasta ese 21 de enero que todo empezó, 21 de enero de 2022, bueno, pues hasta ese día
nadie, bueno, quizá un poquito antes, ¿no? No recuerdo la fecha exacta, pero seguramente un poquito antes nos embarcamos, ¿no? Ahora miraré que tengo aquí mi cuaderno de campo. Pero las personas nos daban las gracias, el 20 de enero fue concretamente, nos daban las gracias porque nadie, absolutamente nadie, se había interesado en investigar esta historia que además Juanje tenía aterrorizadas a muchísimas personas, porque Sí. nosotros pudimos ver el miedo en el rostro de las personas, pudimos verlo. No, pudimos verlo, y aparte de que pudimos verlo, era muchísima más gente de la que nos podíamos imaginar, y efectivamente, con un toque trágico detrás que era brutal, porque esta gente le llama a esto los mochacabezas, ¿vale? Y el tema ahí es que para ellos, a diferencia de la isla de Colares, no solamente estas luces te asedian y te persiguen y la gente se queda debilitada, que eso es un tema que luego lo vais a escuchar de los testigos, que esta luz se te acerca y te quedas débil, ¿vale? Sino que además para la gente de la Amazonía colombiana hay personas que aparecen en playa y les falta la cabeza. Cuidado con esto, que nunca nos quedó, creo, claro a Artur y a mí si esto ya tenía que ver con el fenómeno ovni o aquí se mezclaron dos cosas. Uno, esas luces que sí son agresivas, con que haya habido problemas de ajuste de cuentas y demás en temas de narcotráfico. Eso no nos quedó claro. Y yo creo que sí nos quedó claro. Una cosa era el tema de narcotráfico, historias y tal, y lo otro lo de los ovnis, ¿vale? O sea, porque luego lo vais a entender perfectamente cuando escuchéis los testimonios. Alejandro Bernal. Juanje, yo aquí quiero jugar al espectador y aprovechar pues que ustedes dos tuvieron la experiencia, y esta pregunta va para ustedes dos. ¿Cuál era la sensación que ustedes percibieron por parte de la gente cuando les relataba estas historias? ¿Era una sensación de temor, un poco de liberación o de ambas? ¿Cómo sentían ustedes a los testigos que se habían enfrentado a esto y con los cuales ustedes pudieron hablar allá en la Amazonía? Artur. Pues es lo que he explicado un poquito antes, ¿no, Alejandro? En primer lugar, agradecimiento. En segundo lugar, cuando yo no había estado nunca en la Amazonía, sí que había estado en la selva, en Honduras, pero no en la Amazonía. Y la verdad es que cuando estás en ese entorno, que es un entorno hostil, uno de los países donde hay más agua, pero por desgracia ese agua no es potable. O sea, uno no puede ir a beber directamente del río Amazonas, porque ese agua no se puede beber. O si la bebiéramos, hay muchas bacterias allí. Pero cuando ves que todas estas personas, que realmente son personas muy rudas, son personas muy fuertes, son personas que están acostumbradas a andar descalzas en la selva, personas que están acostumbradas a ver animales peligrosísimos, que te empiezan a contar algo y tú ves que estas personas tan rudas, tan fuertes, que viven con el sol, porque ahí no hay luz, no hay electricidad. Cuando te empiezan a contar ese encuentro con esa luz, la luz de los mochacabezas, de los cortacabezas, ves que el terror y el miedo se forma y se dibuja en su cara, bueno, te quedas perplejo y dices, bueno, realmente todo lo que yo he leído en las revistas en mudo desconocido de Andreas Faber-Kaiser, lo que he leído sobre muchísimos escritores que los has leído en innombrables ocasiones, ¿no? Incluso Pablo Villarrubia, ves y notas esa sensación que finalmente, Alejandro, te deja helado y no sabes cómo reaccionar, porque además no sabes cómo consolar a esa persona, porque yo entiendo que además esa experiencia te tiene que dejar, no lo sé hasta qué punto o en qué medida, pero cierto trauma, porque yo creo que habrá personas que incluso no se atrevan. De hecho, hablamos con personas que nunca más, debido a esa experiencia, han vuelto a salir solas hacia la selva. O sea, es que conocimos personas así. Sí, el tema es el siguiente. Lo primero es, claro, la radiografía del lugar, que lo ha hecho muy bien Artur.
Lo primero es una gente de una sencillez increíble, o sea, es súper buena gente, gente sencilla, se dedican a la pesca, gente que cultiva yuca y cuatro cosas y las llevan a los mercados. em, Hay gente muy sencilla, gente que no tiene internet, que no tiene nada, que no están viendo vídeos de ovnis ni de no, nada. Es gente que vive en medio de la nada y gente muy, muy sencilla, muy humilde. A la vez, como decía Arthur, es gente muy ruda. La selva es un entorno muy hostil. Es gente de machete al cinto todo el día, donde te puedes encontrar con cualquier animal que no sea muy afable contigo, y gente que tiene una vida muy dura, ¿no? Muy, muy, muy dura, en un entorno muy hostil. Y era fascinante. Y luego lo vais a escuchar vosotros los testimonios, que los vais a escuchar además sin editar y sin nada, a saco, como nos lo encontramos nosotros. Eh, y efectivamente, dentro de su mentalidad, pues que es gente muy sencilla, pues había una parte de ellos como que dudaba de, oye, ¿esto es de otro mundo? ¿O esto es algún tipo de espíritu del Amazonas o algo así? Porque estamos en un sitio donde ese animismo, ese pensar que hay espíritus y cosas que tú no entiendes, todavía a día de hoy sigue muy vivo. Pero todo con esa expresión de terror, de haberse enfrentado a lo imposible y de dejarles secuelas físicas. Esto, que cuando la luz estaba cerca, luego decían, bueno, los dos casos que vais a escuchar, que son más heavy porque son agredidos por esta luz, ¿vale? 48 horas en cama. 48 horas en cama sin poder moverte. O sea, vamos a ver, que esta gente no se sugestiona con cualquier tontería y está acostumbrada a ir por la selva de noche y tal, y eso realmente les afectó físicamente, que es lo mismo que sucedía en la isla de Colares, en Brasil, en 1977. La diferencia entre Colares y la investigación que Arthur y yo pudimos hacer es que en Colares sí hubo una médico, Welinde Cedade, que les pudo hacer análisis de sangre a las personas que estaban afectadas y vio cómo su número de glóbulos rojos había bajado de forma drástica. Por eso, por ese análisis de Welinde Cedade del año 77, a estas luces en la isla de Colares se les llamó chupa chupa, como si te extrayeran no solamente la energía, sino como si te quitaran sangre o así. Además, la gente le quedaban marcas en la piel. Aquí no le quedaban marcas en la piel, pero sí se quedaban con una debilidad absurda que no podían prácticamente ni moverse. También quiero decir una cosa, y Arthur sabe de ufología más que yo. No es normal que el fenómeno ovni sea agresivo, ¿eh? Las cosas hay que decirlas claras. No es normal, pero en la Amazonía colombiana, no me preguntéis por qué, porque no lo sé, sí tiene estos tintes de agresividad, porque lo que hace, a lo mejor, no sé, pero yo no he entrevistado nunca al que está dentro de la luz, a lo que sea, ¿vale? No sé con qué intencionalidad lo hacen o no, pero te da la sensación, y esto sí es como duro, de que realmente en cierta medida cogían a los habitantes de la región casi como si fueran conejillos de Indias, como si estuvieran en un laboratorio y fueras detrás de un ratón. Oye, a ver este ratón qué hace. ¿Se estresa si le toco así, le tiro el rabo? ¿O qué hace o qué no hace? En un momento dado fue la sensación que me dio a mí. Ojo, que esta apreciación es completamente subjetiva, ¿eh? ¿Vale? Arthur, ¿cuál es tu reflexión ya pasados los meses de lo que vivimos, amigo? Bueno, mi reflexión, tal y como tú decías, en la selva no hay YouTube. Tú recuerdas que estábamos incomunicados completamente hasta que no llegábamos a algún lugar donde había quizá un punto de acceso a De internet. cobertura. Sí, y podías enviar justo un mensaje por WhatsApp. Una foto tardaba muchísimo rato en salir, quedaba ahí en Sí. cola como que bastante rato. Claro, estas personas no están sometidas a esa contaminación constante que tenemos en Occidente, ¿no? A esa, de alguna forma, a esa globalización de datos, globalización de vídeos, globalización de fenómenos. Ellos no están sometidos a esta cuestión. No están contaminados, efectivamente, no tienen Exactamente. esa contaminación cultural. Por lo tanto, yo lo que vi, aparte del terror, aparte del miedo, que yo podía ver cómo se iba dibujando ese miedo a medida que iban recordando esa experiencia,
Lo que sí que vi fue dos cosas. Vi sinceridad y vi gratitud. Sinceridad porque no nos estaban mintiendo y gratitud porque por fin alguien les estaba escuchando y se estaba interesando en aquello que les había pasado y que les había traumatizado, porque realmente, Juanje, tú y yo pudimos ver que había personas que habían quedado bastante afectadas por esta experiencia. Efectivamente, si hubo incluso... ¿recuerdas, Artur, que estuvimos una noche en el hotel, en un hostal, Eguare se llamaba, al lado de Puerto Nariño? Refugio Eguare, sí. El Refugio Eguare, sí. Y el hijo de la dueña nos dijo, oye, los primeros periodistas, los primeros investigadores que han llegado a esta zona preguntando por esto, porque incluso en el hotel Eguare también, este chico una noche vio salir una luz, en concreto anaranjada nos comentó, vio salir una luz del agua, porque son luces, y esto es otra cosa a tener muy en cuenta, y más con todas las investigaciones que se están haciendo públicas por parte del Pentágono. No sé por qué estas cosas les atrae el agua, y en este caso estas luces no solo van por encima del río y se adentran en la selva, sino que se sumergen en el río Amazonas y luego salen desde el río. ¿Vale? Que fue testimonio que, bueno, si pusiéramos todos los testimonios que recopilamos en el Amazonas, harían falta 3 programas, ¿vale? Ya hicimos uno con un trasfondo antropológico, este es total y absolutamente ufológico, de ovnis y de investigación de naves aéreas de origen total y absolutamente desconocido. Y bueno, señores, y estábamos hablando antes con Artur, rememorando como en el Ecolodge Eguare nos comentan que se han visto luces salir desde el río Amazonas. Y estaba buscando y habías encontrado hasta el dato de qué día fue el que recopilamos eso, ¿verdad, Artur? Sí, fue el día 23 de enero, hablamos con Luis y bueno, estuvimos haciendo una entrevista desde las 14 horas y 55 hora local hasta las 15 horas y 25, ¿no? Y efectivamente, pues él nos estuvo explicando cómo esas luces, incluso nos explicó que él iba en una de esas barcas acompañado con otra persona y llegó a ver esas luces que, bueno, prácticamente se paseaban por ahí como Pedro por su casa. Además recuerdo que nos comentaba que la luminosidad era tremendamente extraña, como si fuera muy sólida, ¿vale? Eso de la luz sólida es un tópico dentro de la ufología. No sé por qué esos objetos dan ese tipo de luz tan peculiar que le parece a los testigos como si fuera casi sólida de lo intensa que es. Pero bueno, llevamos aquí un rato disertando y yo creo que lo suyo es que empecéis a meteros ya en la investigación que vivimos tanto Artur Oms como este servidor que está acá. Cuando llevamos unos pocos días por la Amazonía, llegamos hasta la isla del Cacao, que es territorio peruano, ¿vale? Y en la isla del Cacao, yo creo, y luego vamos a escuchar la opinión de Artur, que la diosa Fortuna nos sonrió, porque desde mi punto de vista es uno de los casos ovni. Bueno, yo creo que es de los más importantes que he investigado en mi vida, por supuesto, pero creo que este caso y esta historia va a pasar a los anales de la ufología. Una agresión de una de estas luces, ya no solo a personas, a un poblado entero que se levanta por la noche para defenderse. Me habéis escuchado bien, un poblado entero. Y lo que quiero es que escuchéis los testimonios que recopilamos Artur Oms y yo, sin editar y sin nada, tal y como nos sucedió, para que reviváis esta historia. ¿Queréis enfrentaros a lo imposible? Pues aquí tenéis este primer audio de la señora María, Isla del Cacao, Perú, ataque de una luz que viene desde el río Amazonas. Ahí está el audio. Mi nombre es María Lita Peña Manoyama. Ok, María. ¿Y es usted de acá, de la Isla del Cacao? Sí, de acá soy. De acá, Sí, de toda la vida. De acá toda la vida, de acá de San Antonio. Mi papá y mi mamá viven acá. Ok. ¿Qué le iba a preguntar? Mire, estamos investigando todo esto de la luz en Mochacabeza. Pues no sé si sabe usted que en Brasil pasó en el año 77, en la isla de Colares, incluso hubo que sacar gente de la isla y tal. Y hoy recopilamos el testimonio también de otra persona que comentó que vio esas luces, que son como unas luces
que asedian, pequeñitas, y me han comentado que aquí en la isla hay varias personas que las han visto. Y yo creo que ese es su caso. ¿Qué le sucedió a usted con estas luces? Bueno, en mi caso de mí, pues una noche, ¿no? Cuando yo estaba en mi casa con mi esposo sentado en mi cocina. Sí. Entonces yo, estábamos un poco así de calor, entonces yo le digo, vamos a la cocina, nos sentamos en la cocina, estábamos conversando con él ahí en la cocina y de un momento a otro, entonces yo, así, cosado de mi casa, vive mi hermano. Sí. Y mi hermano estaba durmiendo y ya temprano se acostó ya a dormir. Entonces yo le digo a él, pues vamos a la cocina, nos sentamos en la cocina y nos pusimos a tomar café, estábamos a tomar café con pan. Y entonces yo de un momento a otro miro atrás hacia la casa de mi hermano, miro una luz como vieran prendido algo de un faro. Entonces yo le digo a él, ¿y esa luz qué pasó? Mira, está bien claro, ¿qué pasó de mi hermano? Le digo yo. Entonces él me dice, estás engañando, tu hermana está durmiendo, me dice él. Entonces yo le digo, no. Yo le digo, cállate, le digo, apaga la linterna. Apagamos la linterna y nos sentamos a observar la luz. Y entonces yo otra vez le miré que empezó a alumbrar. Entonces yo le dije a él, no es ninguna luz cualquiera. Y le digo, yo creo que es algo, le digo, algún animal, no sé, le digo, yo sí. O como yo escuchaba, pues que decían que saca cabeza. Entonces yo le dije, ¿será pues saca cabeza que dicen? Le digo yo a él. Y entonces salí, yo estaba así cubierto solo con la toalla. Okay. Y yo salí, me fui, como mi hermano estaba breve, entonces yo me fui, le llamé a él. De la casa me bajé, me fui corriendo a su casa, pero no hice ningún escándalo, me fui calladito, me fui a llamarle sobre la pared de la casa. Okay. Y no me contestaba él, entonces yo no quería hacer tanto escándalo por fin del que no me escuchen. Entonces viendo que mi hermano no me paraba atención, entonces yo ya miré la luz que venía. Y yo me agaché sobre la casa, entonces yo miré hacia abajo y miraba la luz que venía. Entonces yo viendo que la luz se acercaba contra mi hermano, la casa de mi hermano, entonces yo empecé a pedir auxilio ya. Y empecé a gritar por la gente, los vecinos, ya que auxilio, sí, que se levantaran a ver lo que está pasando. Entonces empecé a gritar y decía, auxilio, ayúdanme porque algo está pasando acá, no sé qué hacer esta luz, le dije, algo le está queriendo hacer mi hermano. En eso yo le llamé nuevamente a mi hermano, le dije, Luis, le dije así. Y entonces él me contestó, ¿qué pasó? Me dijo, yo le digo, hermano, levántate, le digo, yo creo que algo te va a pasar, le digo, te saca cabeza, está queriendo entrar a tu casa, le digo, yo sí, él me dije, ¿cómo tú sabes? Le digo, levántate, le digo, salga a tu cocina, vea en tu cocina. Y ya estaba ya la luz sobre la cocina de él. Ajá. Entonces yo, como estaba cubierto con la toalla, entonces yo me subí, le dije a mi marido, bájate. Y él se bajó, se fue con un machete. Se fue y como él no tiene miedo, pues él se bajó, él es hombre, no tiene miedo, entonces se bajó él con el machete. Entonces yo tenía los 2 niños, 3 niños tenía, los 2 niños y una niña. Entonces yo les digo a ellos, no se bajen de la casa, no se bajen. Quédense ahí arriba, no se van a bajar. Y yo subí a ponerme mi ropa y me bajé nuevamente. Vine a llamar a la gente. Y la luz seguía. Y la ahí. luz seguía, venía contra la casa. Pero venía y se iba o no? Era No. cada vez más cerca, cada vez más cerca. Cada vez venía, acercándose a la casa. Okay. Se acercaba a la casa. ¿Cómo era esa luz? Era una luz roja. ¿Y era redonda, cuadrada, cómo? No, era una sola luz roja, que era una luz que como que se variaba así, se iba a hacerse así como esta luz, así como amarilla, se hacía grande, clareaba bien grande. O sea, daba mucha luz y luego como sí, que se hacía más y pequeñita. luego se hacía pequeñita, pero como rojo. Okay. Rojo. Y una pregunta, ¿aquella luz era como de fuego o como una luz normal, como una luz de una casa? ¿Era como un fuego o...? Era como una luz así, digamos, de una casa que tú pones un faro grande. Ok. Que clarea espacios grandes. Así era. Y a la hora que iba bajando
bajaba, como digamos, bajaba la presión de la luz, seguía haciéndose rojo. Ok. Se hacía rojo así pequeño, nomás rojitos, bien chiquitico así, se hacía. Y para repasar la historia, está usted en su casa, ve la luz, sale afuera, ve que la luz va hacia la casa de su hermano. Cuando la luz está muy cerca de la casa de su hermano, ya decide usted despertar a su marido y a su hermano y lo que sea. Y en ese momento, ¿qué sucede con la luz? No, ese momento la luz seguía viniendo. O sea, yo no hacía ruido, no hacía nada. Yo solita me he bajado, me fui a su casa de mi hermano. Yo le llamaba al cuarto de él, bien contra la pared, yo le hacía así la tabla. Duro. Duro, no duro, sino yo hacía así. Hermano, hermano, le hacía, le llamaba. Hermano, hermano, levántate. Y él no me escuchaba. Y entonces, viendo que él no me escuchaba, entonces yo tenía que gritarle ya fuerte. Yo tenía que hablarle fuerte ya porque yo ya tenía miedo, ya me estaba asustando y mis hijos estaban en la casa, solito. Entonces yo ya le grité porque yo miraba la luz que venía acercándose. Entonces yo ya le grité fuerte a mi hermano, le dije, hermano, levántate. Hermano, levántate, que te matan, le dije yo así, que te matan, hermano, le dije, levántate. Y él me dijo, ¿quién me mata? Yo le digo, levántate, le digo, porque no sé qué estará pasando. Le dije yo así, entonces él salió con su señora también, él a la cocina, agarró su machete y se bajaron a ver. Y empezaron a seguir, vinieron ya la gente, vino aquí don Raimundo, otro mi hermano y los demás vecinos ya se acercaron y ahí. ¿Y la luz? ¿Y la luz qué Y la hizo? luz se hizo bien chiquititos se hizo rojo y de ahí se desapareció. Y de ahí nuevamente se hizo como una luciérnaga. Como chiquitica. Bien chiquitito se hacía. Y se metió en el oscuro. Y entonces le empezaron a seguir, mi marido le empezó a seguir con mi hermano, los vecinos le han seguido y pues acá mi marido dice que él lo logró ver, dice que le vio como era una persona le vio que caminaba, pero no caminaba normal como uno pisa plano, sino caminaba punta y como que ella como tenía algo de reacciones que se iba rápido. Ajá, como que era luego lo que vio su marido, ahora no lo va a contar su marido. Fue como una persona que se movía muy rápido. Sí, era muy rápido que él caminaba, pero no caminaba, él me dice que no caminaba así normal, con sus pies bien planos así, pisando bien, no. Así fue lo que él me dijo. Oiga, ¿qué le iba a decir? ¿Qué es lo que cuenta la gente de esta isla del Cacao sobre los mochacabezas? ¿Usted había escuchado antes hablar de esas luces? ¿Y qué es lo que le decía a la gente? ¿Qué es lo que comentan acá? Pues me decían, ¿no? Decían que esa era sacacabeza, que de pronto decían que de pronto eran turistas que venían por acá a visitar y de pronto algunos turistas solo vienen a observar, a querer robar los niños, a llevar a las personas así a las montañas, sacarles sus cabezas. Eso nos decían. Así me decían a mí cuando yo les comentaba, ¿no?, lo que había pasado con mi hermano. Y entonces yo digo, no sé si será eso o algo, otra cosa aparte de esa cabeza, puede pasar algo, otra, ¿Usted cuando la vio y después de esa experiencia, qué es lo que cree que es? Pues yo en mi ver, yo dije que era, que decían pues sacacabeza, que era sacacabeza, porque nunca he visto yo eso. Mucha cabeza. Ajá, nunca he visto esa luz que había bajado así, nunca. Entonces yo decía que era cierto, como escuchaba comentarios diciendo que los sacacabezas estaban rondando por abajo, que en alguna comunidad por ahí estaban matando, la gente se estaba desapareciendo. Entonces yo decía que sí era cierto, el sacacabezas que estaba llegando por acá. ¿Que lo vio usted? Sí, que yo sí le había visto. O sea, en otras comunidades ya se había dado la casuística de que habían desaparecido personas e incluso que habían desaparecido después de tener este encuentro con estas extrañas luces. Sí. ¿En qué otras comunidades, por ejemplo? He escuchado que
Donde que por acá, por adentro, no sé tanto esos nombres de las de Puerto Nariño por arriba. Por ahí he escuchado yo que habían desaparecido. Que se habían llevado niños. Sí, se habían perdido niños, así. Señores así de edad mismo lo habían llevado. Dije que se iban a pescar en las noches y de ahí desaparecía, la luz llegaba contra ellos, que les alumbraban con la luz y la luz que como que les desmayaba a ellos y a veces ellos de miedo también se botaban al agua y se salvaban y algunos no, algunos le mataban. Bueno, no sé, Artur, yo cuando escucho este audio me vienen a la mente 1000 sensaciones, porque yo creo que tú y yo estábamos, bueno, hay que describir cómo era el sitio. Pues nada, pues era una cabaña en la que nos quedamos a dormir. Cuando pusimos la cámara era de noche, estaba lloviendo a mares, escucháis la lluvia de fondo en este audio. Pusimos la cámara porque queríamos también grabarlo y Artur grabó todo, filmó todo. Y yo recuerdo, Artur, que en cuanto pusiste el foco era una nube de mosquitos, hasta yo me hice sangre en la cara porque fue a quitar un mosquito y no era un mosquito, era un pterodáctilo que iba volando por allí y no sé cómo eso hasta me cortó la cara, o sea, era una cosa y era muy incómodo, hubo un momento que yo estaba muy incómodo y que me costaba mucho, yo creo que los dos, yo quizá estaba un poco más cerca del foco para poder grabar el audio para Caracol, que es el que habéis escuchado, y a la vez que nos pasaba todo esto, yo era como diciendo... Es que no me lo puedo creer. O sea, no me puedo creer que esta señora estuviera en su cabaña, que llegara una luz, que le dio tiempo a mirarlo, a salir, a alertarse, llamar al hermano y su marido, machete en mano, que en el siguiente bloque vais a escuchar al marido, a Gerardo Paima, ¿vale? Artur, ¿cómo recuerdas aquella noche mágica? Bueno, para mí fue completamente alucinante, ¿no? Y como tú bien dices, de sonido de fondo estaba esa tormenta tan típica de la Amazonía. Tengo que decir que seguramente personas que nos estén escuchando de Centroamérica, de Latinoamérica, de Sudamérica, van a saber cómo son las casas en la Amazonía, pero las personas que nos escuchen desde Europa no van a saber cómo son las casas. Las casas ahí no tienen ventanas. Y entonces, cuando tú ve, y se hace mucho, una gran parte de la vida en lo que es una zona común que está normalmente muy cerquita de la cocina, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú oyes a María cómo te va explicando todo lo que le sucede y que además pues que ella ve esa luz que se acerca, que tiene miedo porque su marido está durmiendo, se acerca a casa de su cuñado esta luz y ella ve cómo esa luz se va acercando a casa de su cuñado e intenta avisarlo y al final, pues bueno, es que ves cómo esta persona realmente se te está transmitiendo ese miedo, oye, que nos van a matar, pánico, nos van a matar, pánico, auxilio, sí. Que nos van a matar. Pero lo bueno, como los oyentes han podido escuchar, es esa transformación de la luz, ¿no? Esa luz que cuando es pequeña es roja y cuando se hace grande es amarilla. Entonces, claro, María lo describe muy bien, porque dice que esa luz era como un faro, ¿no? Y luego Juanje, pues lo que tú has dicho, todo el pueblo se pone en pie porque dice, vino hasta don Raimundo, acompañado de más gente del pueblo, y lo que pareció ahí es que se hizo un altercado, ¿no? Luego la luz, ¿qué pasa? Pues María lo describe muy bien. Esa luz que es amarilla, se va haciendo pequeñita, se convierte en una luz roja. María lo describe muy bien, dice que es como si fuera una luciérnaga. O sea, lo describe muy, muy bien, ¿no? Es del tamaño de una luciérnaga. Por cierto, hay luciérnagas bastante grandes en el Amazonas. Pudimos ver los primeros días ahí con la familia Pijachi, y aquello parecía un helicóptero, ¿no? Y la verdad que sí, ¿eh? Y entonces dices, bueno, también María describe cómo su marido ve cómo sale una persona de esa luz. O sea, estamos hablando de una luz de la cual emana de la nada una persona.
Claro, ahí empiezan ya y como dice María, a aflorar esas dos palabras, el sacacabezas, el mochacabezas. Y María dice, pues que claro, que estos sacacabezas, estos mochacabezas, toda la gente dice pues que quieren robar a los niños, ¿no? María también explica muy bien que en otras comunidades han desaparecido personas después de ver estas luces, ¿no? Y que la luz estaba desmayándolos en cierta manera. No solo los desmayaba, sino que además, de alguna forma, les daba muchísimo miedo esas luces. Les daban muchísimo miedo esas luces. No sé, a mí me pareció un testimonio muy honrado, un testimonio veraz, un testimonio... Sí, total. Realmente un testimonio muy verídico, y esta señora estaba explicando lo que había vivido. Muchas veces, Juanje, tú lo sabes porque tú haces un programa de misterio, cuando explicas algo que ha vivido un tercero, no lo explicas con esa fuerza, con esa pasión, con ese convencimiento. No se puede. En cambio, aquí en este audio es que ves esa fuerza que te está transmitiendo María, ves esa pasión, ves ese conocimiento y ves que esa persona pues, realmente había vivido esa situación tan violenta. Luego, fíjate, yo le sigo dando vueltas, y ahora que he vuelto a escuchar el audio, ¿vale? Y ahora mismo lo que voy a hacer es pensar en voz alta como si no me estuviera escuchando nadie. Tengo claro que cuando aparece la luz, María entra en pánico porque ella entiende que es un mochacabezas, y es una cosa que desde niña ha escuchado la existencia de esas luces. Ojo con esto, desde niña. Eso sucede que este fenómeno, que por primera vez alguien ha ido allí, hemos tenido la suerte, Artur y un servidor, de ser nosotros, este fenómeno no tiene años ni décadas, puede llegar a tener siglos. Y está arraigado dentro de las poblaciones amazónicas de la zona, ¿vale? Entonces, por un lado, ese terror, porque esto es algo que lleva allí no décadas, sino que puede llevar siglos, y por eso ese terror. Segundo, y lo más inquietante, cuando María cuenta que esas luces se han llevado a niños. Y yo lo que pienso, si esto es una cosa que lleva siglos, ¿será que esas luces alguna vez hicieron abducciones? ¿Se llevaron a niños realmente y los devolvieron o no? Y eso es una pregunta que para mí va a ser eterna. Vuestra hipótesis a través del numeral UFO Caracol, yo con sinceridad no me atrevo ni a dar una hipótesis, porque sería de una agresividad al fenómeno ovni que yo jamás la habría visto, ¿vale? Es lo que opino. Alejandro, Artur, ¿qué opináis? Yo estoy realmente anonadado, no solamente tras escuchar el audio, sino con la experiencia de ustedes dos, Juanje, y es que precisamente la connotación del fenómeno ovni, tal y como Juanje lo manifestaba en el bloque anterior, casi siempre tiende a ser pacífica o al menos pasiva, sin interactuar tanto con el testigo, pero en este caso estamos hablando de luces que persiguen a personas, de luces que cambian de tamaño y que después de interactuar con personas que están totalmente alejadas del fenómeno ovni, al menos tal y como lo concebimos normalmente en Occidente, tienen consecuencias físicas, tienen problemas, tienen cosas como lo que nos decía Juan Jesús, niños que desaparecen, personas que aparecen decapitadas. Es realmente para mí otro fenómeno que se parece más al guión de la película Depredador que al fenómeno ovni como tal, y eso me parece increíble. Oye, ese comentario, y aunque la gente insultos @Juan G. Vallejo, no hay ningún problema. Artur, ¿te acuerdas que lo llegamos a comentar? Digo, tío, es que esto en cierta medida hasta me recuerda a la película Depredador. O sea, como si algo llegara aquí, al sitio pero más perdido y más aislado del mundo, no me preguntes por qué, con esa conexión además de las luces con el río, y es como si de repente, ¿vale?, esto fuera, no sé, pero de una agresividad absurda. Cuando María dice, no, que nos cuentan desde niños que estas luces se han llevado a niños, por eso enseguida ella agarra a su bebé, tal. Entonces es como, vamos a ver,
Esto es antropológico, esto ha pasado hace un siglo y estamos solamente ante la punta del iceberg, que recuerdas, Artur, que fue también la sensación que nos quedamos, ¿no? De estar ante la punta del iceberg y decir, aquí habría que volver 20 veces, ¿vale? O sea, es que ni lo sé, Artur. Sí, Juanje, yo, perdón, que tenía el micro aquí desactivado para que no interfiera ningún sonido. La verdad es que y vamos a llegar a esto, porque tú tienes 2 audios más preparados, y en este sentido, que lo comentamos y lo recuerdo perfectamente, el tercer audio es el que más me impacta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo van a poder escuchar los oyentes, pero hay una persecución hacia el interior de la selva. La selva, sí. Exactamente. Por lo tanto, claro, cuando tú muy bien lo decías al principio de este programa, normalmente cuando uno escucha testimonios con encuentros incluso en segunda, tercera fase, no suelen ser agresivos, pero cuando tú estás ahí en Colombia, en el medio de la selva amazónica, y oyes esto, dices, bueno... Artur, me toca cortarte y luego terminas tus conclusiones para que podamos cerrar este bloque, ¿vale? Pero sí, vais a escuchar los audios. Yo es una cosa que todavía hoy, rememorándolo con Artur, vuelvo a estar en shock. Yo no sé vosotros, yo estoy muy feliz reviviendo esta aventura que tuvimos a comienzos de año, tanto Artur Oms y yo, en la que nos enfrentamos a lo imposible. Artur, disculpa que te tuve que cortar porque estábamos terminando el bloque anterior para que acabaras tu cierre y conclusiones de la entrevista a María. Bueno, lo que te decía, ¿no? Básicamente lo que pudimos ver es una persona que no nos estaba diciendo ninguna mentira, que estaba siendo completamente franca, sincera, y que pudimos ver pues también cómo se dibujaba el miedo, el terror, el horror, y ahí quedan esas imágenes que pudimos grabar que son completamente alucinantes. Efectivamente, y teníamos la versión de María, pero el testigo principal era su esposo Gerardo Paima, porque Gerardo Paima, cuando la luz llega y está entre la cabaña en la que están ellos y su cuñado, y se levanta la gente del pueblo, Gerardo Paima agarra un machete y se va al sendero que hay para poder salir del pueblo, diciendo, si la luz pasa por aquí porque no tiene otro camino, le voy a arrear un machetazo. Yo soy un hombre de la selva y esto no me da miedo y defiendo a mi familia. Yo no he recopilado un testimonio así en mi vida, es algo que me dejó en shock y lo vais a escuchar tal y como Artur y yo le entrevistamos, sin cortes y sin edición, como nos sucedió y como lo vivimos en la selva amazónica colombiana. Y la entrevista con Gerardo Paima fue... Gerardo Paima Murayari. Listo. Oye, Gerardo, nos estaba contando tu esposa que una noche ella está en casa y ve una luz que empieza a acercarse, incluso, bueno, pues que hay un momento en el que ella teme por peligro, tanto tuyo como ella, como de tus hijos o de tu cuñado. Oye, ¿cómo viviste esa experiencia? ¿Tú estabas durmiendo? ¿Cómo fue la historia? Fue un sábado. Fue un sábado en la tarde. Estamos, como decir, en la tarde que se hace deporte. Yo estaba jugando y se acercó la noche. Ya me fui para mi casa a descansar. Y mi señora me dice, vamos a tomar un cafecito que hice. Vamos para la cocina. Ya. Y digo, ya pues vamos. Nos fuimos como a las 7 de la noche a la cocina. Y estamos tomando el café. Y será mi cuñado se acostó temprano. Se acostó a su cama temprano y estamos tomando café, conversando. Mi cuñado estaba con su toallita, estamos conversando. Y de un momento a otro me dice, mira una luz que se clareó en la cocina de mi hermano. Y yo digo, ¿qué va a ser esa luz? Que no hay luz acá. Me dice, sí. Y ese que me dice que sí. Entonces yo volteo a mirar así. Había una luz grandota, pero una luz amarilla. Estaba ahí que se clareaba. Y entonces yo digo, ¿y esa luz qué es eso? Yo digo, ¿qué pasa? Algo. Yo digo, vaya, entonces llámale a tu hermano que de pronto es cordacabeza, le digo, porque de un momento a otro que parezca así, algo de cordacabeza, le digo. Y ella se ha ido, se ha ido calladita, le digo, pues llámale con calma para poder cogerle, ver qué es.
Ajá, yo me quedo ahí, pues, en la casa. Y ella decía, llámale, Luis, algo está pasando que te quieren matar, ¿no? Y como él estaba medio, como estaba alcoholizado, no le hacía caso. Y entonces otra vez más fuerte, porque decía ella, me dice que esa cosa se acercaba hacia ella, ya subiendo por la cocina de mi cuñado. Y entonces ella comienza a gritar y a decir, auxilio, auxilio, diciendo, Luis, hermano, te quieren matar, levántate. Ahí él se levanta ya. Y mi señora viene corriendo y me dice, vaya, mire esa luz con mi hermano, de pronto algo. Y entonces yo cojo mi machete y digo, voy a algo, de pronto también es que claro, me voy en lo oscuro, sin linterna, sin nada, voy por lo oscuro, por allá, por atrás de casa, me meto así por debajo de una toronja, me meto con el machete y la luz se quedaba bien rojito, chiquitito, así. Y en ese aquí me meto debajo de la toronja con mi machete y mi cuñada se ha ido por allá. Y con mi machete y le miro que parece que un hombre grandote así que venía por el aire, así, pero venía bien rápido. Yo cojo mi machete y digo, pero qué raro es esto. Cuando le miro a quien es el que le quiero machetear, parece que algo me dejó así como inválido mi cuerpo. Yo no tenía ni fuerza y la cosa se pasó bien rapidito por mi lado así. Y yo le miré la cara. Era como que tuviera con una máscara, así como una máscara, bien feo. Y yo me asusté, pues dije, cuñado, aquí está, venga un animal. Le comienzo ya a gritar, que me quiere llegar. Y entonces mi cuñado viene corriendo, y en ese que yo volteo, mira, le miro la cosa que se va volando así, con la luz ya chiquita, se va a chocar en un tronco de toronja. ¡Pam! Se chocó, pensaba que se ha quedado ahí y nos vamos corriendo. Mira ya como la gente estaba ya también ayudando, como que alumbrados, nos fuimos, mira su pisado nomás donde se ha caído y se ha levantado. Ahí vamos, dice, no, entonces es cortacabeza que está aquí rondando. Oye, ¿y tú cómo, o sea, tú saliste con tu cuñado y otra gente del poblado a perseguir la luz? Sí. Y hay un momento que lo que ves es un ser y tú te quedas paralizado, no podías moverte con el machete. Sí, ya me quedé cuando estaba bien cerquita así, me quedé como ya así, sin fuerza, nada, y la cosa pasó. ¿Y qué era? ¿De 2 metros, 1,80 m? ¿Era más alto que tú? ¿Cómo era? ¿Era rubio? ¿Era...? Alto, era un hombre altazo, así, pero tenía como una capotán, pero la cara sí no se deja mirar porque tenía como una máscara así, pero una máscara bien fuego. ¿De fuego? Sí. La cara daba mucha luz. Sí. ¿Y el resto del cuerpo también o no? No, o sea, solo la cara era que era una cosa bien fuego, que eso era que alumbraba la luz. Es de ahí que salían. O sea, desaparece la luz, sí, desaparece la luz y se transforma en una especie de ser con forma humana. Sí. Y tú lo puedes ver porque ese ser continúa desprendiendo luz en la noche. Sí. Y va hacia él. Y va hacia ti. ¿verdad? Sí, se va, porque donde yo le llego, mira, porque cuando se hace bien chiquitito la luz así, se hace bien como una luciérnaga, bien rojito. Ahí le llego, mira, ya la cara, ya pues, le miro bien desde acá, pero era un hombre bien feísimo, que parece que tuviera con una máscara. Una pregunta que te quiero hacer. Vosotros aquí, evidentemente, estáis acostumbrados a andar por la noche y sabéis distinguir perfectamente lo que es una estrella de lo que es un ser como lo que viste. Evidentemente no podía ser ningún tipo de estrella que estuviera circulando fugazmente, alguna meteorito con una reentrada, sí. O sea, absolutamente no era nada de esto, era algo humano. Y algo humano, ese era un humano, porque se le conoce a una estrella o una luz, ¿no? Pero ese fue un humano que se acercó bien pues, a la luz chiquito, se le ha notado ya pues el cuerpo de uno, pues, una persona, su brazo, la pierna, pero él no pisaba así en el piso, ya pues así en la tierra, sino él como andaba en el aire, así. Volando. Ajá, como rápido, no sea como lento, él sí es como que tenía una agilidad. Y entonces, cuando pasa al lado tuyo, dices que era un ser alto, que va como flotando muy rápido, pasa al lado tuyo, tú no puedes darle con el machete. Sí, porque me dejó como algo ya... Sí, ajá. En Brasil contaban lo mismo. Y entonces tu cuñado o otra gente está cerca y tampoco le pudieron dar ningún machetazo ni nada. No le pudieron porque, o sea, mi cuñado venía de allá. O sea, el animal, él se fue así. Y el animal, como yo estaba sin linterna, y él como él estaba con linterna, el animal se pensaba que no había nadie. Él se acercó hacia mí bien. Y como ya me vio será también y comenzó ya a clarear ya que yo quise meter macho, me dijo como algo así, sin fuerza, nada. Ya. Yo comencé a gritar, digo, auxilio, cuñado, aquí está un animal fuego. Ahí que él se acerca, ¿dónde está? Y así como quedaba un tronco de toronja. Vamos a sentir que se fue a chocar, pues como cuando corre algo. Y él se chocó con el tronco de toronja. Sí, pues, y cuando se choca algo, la toronja se mueve. Entonces mi cuñada dice, aquí está, ya se...
Y la gente estaban ya como estaban alerta también, que mi señora se fue a avisar. Vamos a buscar, pues nos vamos a mirar, pues claro, ahí estaba el rastro, que es donde se ha chocado y se ha caído, ahí se trató de levantar y... ¿Y dejó huella como un ser humano o no? Sí, a dejar las huellas así como una de nuestras piernas, que se cae de rodilla y se para así a correr otra vez ahí. Pero luego no dejó huella del pie. No solo de la rodilla así que se ha De caído. caerse. Se ha caído y como ahí al toque se levantó como si que está volando. Pues. Y entonces mi cuñado me dice, es un humano entonces que está aquí. Y nos hemos ido ahí, don Raimundo, todo ya. Vamos a comenzar a irnos al campo, allá en el campo grande. Nos hemos ido. ¿Y viste algo en el campo o no? Sí, hemos visto la luz pues, que se comenzó ya a levantar alto ya. Se fue para arriba, por allá. De ahí ha vuelto, así, ha vuelto otra vez acá donde estamos nosotros, pues vamos a apagar la linterna. Ha vuelto y se ha metido acá del campo, así un bosque. Y se comenzó a hacer otra vez grande, chiquito. Ahí vamos a decir que es cortacabeza. ¿Ya? Y entonces ahí don Raimundo, como tiene su rotocarga, le hemos dicho, a ver, vamos a tratar de balearle. De pronto, si es eso, va a caer, ya ves. Y ahí lo hemos probado don Raimundo, cerca así que estaba la luz. ¿Y Raimundo lo disparó? Sí. ¿Y nada? ¿Y no se enteró el cero o qué? Y se apagó, y la luz se apagó, pues. Y la gente como estaba ya alerta, a ver, vamos, de pronto ha caído, pues. Se han ido corriendo así en el monte a buscar, pues. Y no estaba la luz, cuando sonó el tiro la luz se fue. Ya no apareció más, pero decimos que qué ha pasado. Y de un momento, que alcanzará como una hora que estamos ahí. Aprendí la luz otra vez, y ahí ya se levantó y se fue. Y se fue, ya no apareció más, y ahí la gente ya decían que... ¿Qué intenciones que tenía? ¿Qué crees que quería este ser? ¿Que te venía con buenas intenciones? ¿Te pareció hostil? ¿Te pareció que malo, venía con malo buenas bueno? o malas intenciones? Para mí yo le vi como malo porque él venía decidido a matar porque... Una cosa que venga así con una máscara de un momento así desprevenido que te venga a coger por los de atrás o donde tienes de descansar, es porque quiere hacer algo, pues. Por él dije a mi señora entonces que hay que tener cuidado si le estamos dando, la gente dicen así que es cortacabeza, que está pasando en tal parte, está pasando así, y entonces hay que cuidar a los niños, porque dicen que acá un señor también le encontró por la carretera, que esa luz ha salido y se trataba de esconder y yo comenzaba en cada trabajo, comenzaba a decir que ahí está pasando así una luz. Hay que cuidar a los niños porque dicen que eso está robando a los niños y al vez a los adultos cuando están pescando. Les coge de prevenido cuando está ahí revisando la malla y una luz le coge de atrás y les desmaya. Y entonces ahí a la gente cuando entonces hay que espiar, hay que ver. ¿Y has escuchado de otras comunidades que haya alguna persona que te haya dicho eso? Ten cuidado que alguna luz se lleva a un niño o ha agredido a mi mujer o me ha asediado o ten cuidado con esto. ¿Lo has escuchado de otras comunidades? Sí, le escuché eso porque como yo hacía a veces a vender frutos por allá, por Macedonia, donde íbamos a vender con mi señora frutos, verduras, otra cosa, íbamos a vender. Y un día hemos escuchado a un señor que está pescando en la playa, nos comenzaba a llamar, pues, pidiendo auxilio, nosotros nos acercamos y que vendan los mangos, queremos unas verduritas. Me dice, señor, usted que vas bajando toda la madrugada y te miro que bajas por la madrugada, acá tenga cuidado. Aquí en esta playa hemos encontrado dos señores sin cabeza. Están sin cabeza, aquí no demoran venir la policía, que no te da, vamos a tratar, queremos ver, para querer, no, me dice que esos están allá, de la playa allá al fondo, está botado, nosotros como somos pescadores acá, y nos hemos ido a dar allá y lo hemos visto, ¿no? Y estamos esperando a la policía que venga a recoger el cadáver para que o sea que tú sí has visto un testimonio de una persona que dijo que ese ser le mochó la cabeza a dos personas. Ajá. Wow. Así que por eso Macedonia. Sí, por eso cuando yo llegaba acá le contaba a la gente, tengan cuidado de eso, que porque yo sé que allá hay dos señores que están sin cabeza y cuidar a los niños, a los señores que están pescando mucho, cuidar. Bueno, señores, pues yo no sé qué opináis, yo todavía cuando revivo esta historia me quedo en shock. Un señor que agarra machete en mano y de repente ve que la luz, cuando se despierta el poblado, va hacia él está escondido detrás de una mata, justo al lado del sendero, y cuando esa luz se acerca a él, dice que ve cómo la luz se transforma en un hombre. Todavía recordaré siempre cómo describía la cara. Me decía, llevaba como una máscara con cortes que daba muchísimo miedo. La imagen de la máscara la podemos poner luego en las redes sociales nuestras, ¿vale? Para que la podáis ver, el dibujo.
y cuando va a sacar el machete para darle un machetazo, siente una debilidad tremenda y no puede agredir a la luz. Siente cómo ese ser que levitaba, que iba flotando, choca contra una mata de toronja, cae como al suelo, aunque no dice que no dejó aquello tampoco huella ni nada, sino simplemente se levantó y siguió flotando y se alejó a una velocidad tremenda para volver a convertirse en una luz. Cuando yo oigo un testimonio así, siempre le digo a la gente lo mismo: cuando investiguéis el fenómeno ovni, open your mind, be water, my friend. Abre tu mente, como decía Bruce Lee. No prejuzgues. Lo que vivió Gerardo Paima fue total y absolutamente real. Es una tecnología que no es de este mundo. Una tecnología que nos supera por milenios o millones de años más avanzada que nosotros. ¿Cómo hacen esto? No tengo ni idea, pero esa historia, para aquí este servidor, es total y absolutamente real. Gerardo Paima es un hombre de la selva de una sencillez y una honestidad fuera de cualquier tipo de duda. Artur, amigo, qué historia tan increíble, ¿no? Bueno, a medida que nos explicaba lo que le sucedió a Gerardo, yo lo único que podía hacer era escuchar maravillado, con los ojos bien abiertos, las orejas bien atentas. Y lo que más me impactó, pues fue eso, ¿no? Recordamos el testimonio de su esposa, pero él nos decía que ese ser que sale de la luz era como un hombre grandote, él decía, ¿no? Que venía por el aire, bien rápido, es decir, este ser con forma antropomorfa no venía andando como un ser humano, ¿no? Y luego él dice que lo miró y dice que me dejó como invalidó mi cuerpo, no tenía ni fuerza, ¿no? ¿Qué sucede? Que además él explica, como se oye en el audio, que este ser tenía como una máscara de fuego que alumbraba y desprendía una luz, ¿no? Un hombre, como dice él, bien feísimo, o sea, no algo amigable, sí, que te viene aquí a... No, algo feísimo, ¿no? Luego recuerdo, Juan G, perfectamente, que sale aquí en este audio también, como él nos describe que esa luz impacta contra el taronjo, contra ese árbol con esas espinas, contra la toronja con esas espinas enormes, espinas, cuidado, de 12 centímetros, 10 centímetros, sí. Te las clavas, puedes hacerte mucho daño, y cómo esa luz luego se empieza a levantar hacia arriba, no en presencia suya, sino de absolutamente todos los vecinos. Y ahí sería un alborote bastante grande, ¿no? Esa luz, mientras se levanta, se va transformando en grande, en pequeña. ¿Y qué sucede ahí? Que don Raimundo dispara a la luz. Sí, le pega un tiro, sí. Claro, don Raimundo, con su escopeta en mano, le pega un tiro que fue certero, un tiro que no fue errado. Esa gente no tienen balas, no pueden ni a comprar una bala como tú y yo, ¿no? Oye, vamos al tiro al plato y si fallamos 10 no pasa nada. Cada tiro que dan tiene que ser certero esta gente. Y ese tiro nos aseguró Gerardo que ese tiro fue certero, porque además la luz estaba a unos 20-30 metros, ¿no? O sea, era imposible errar. Y esa luz, pues luego cuando recibió ese tiro, como que se apagó y todo el mundo fue a buscar esa luz y no encontraron absolutamente nada. No encontraron nada. Fíjate que luego también él nos dice que él escuchó de otras comunidades, incluso él nos relata que él fue a vender frutos a Macedonia, que es un lugar muy cercano a la isla del cacao. Y un señor que estaba allí en su canoa los llamó para comprar fruta y les dijo: tengan cuidado que en esta playa encontramos 2 señores sin cabeza. Eso fue en Macedonia. Luego, Juan G, sí, esto ya encontramos que no tenía nada que ver con el mochacabezas, sí, pero eso es de otro costal. Sí, es otra historia. Pero bueno, la cuestión es que incluso su padre le advirtió
O le dijo, mira, tuviste suerte de que el cortacabezas, el mochacabezas, no te cortara la cabeza. Y gracias a Dios que no te llevó. O sea, historias realmente son experiencias que dejan completamente traumatizados a las personas que las experimentan. Y te digo, lo más para mí impactante fue ver el terror, fue ver cómo revivían ese momento y ese miedo se dibujaba en sus caras. No, fíjate, yo cuando escucho este audio lo que pienso es, madre mía, si yo pudiera tener aquí en Colombia financiación para poder hacer un viaje así cada 3 meses, te aseguro que me contaría unas historias de flipar. O sea, pues como esta. Luego, el miedo, ¿vale? Cómo sigue el miedo arraigado dentro de esta gente, cómo le cuenta el papá de Gerardo, pues tuviste mucha suerte porque te podía haber cortado la cabeza. Y todo eso, lo que para mí es clave, este fenómeno de los mochacabezas, este fenómeno de esas luces agresivas en el Amazonas, para mí tiene siglos de antigüedad, si no milenios, ¿eh? Alejandro Bernal y luego va Artur. Alejandro. Aquí hay algo que me impacta bastante de este testimonio de Gerardo y es cómo esto alude a sus instintos primarios. Ve esa luz, agarra su machete para defender a su familia, para defender a sus seres queridos. Luego observa que esta luz se transforma en este ser tan extraño. A propósito, no es algo que sea normal en la selva. Créanme que las personas que viven en ese entorno saben distinguir muy bien entre un ser, entre una criatura, entre una bestia, entre un animal de ese entorno. Y esto era algo totalmente distinto. Es lo que me parece supremamente extraño y totalmente anómalo en este testimonio. Un hombre que no está influenciado por algo del exterior, que no ve documentales de ovnis, tal y como decía Juanje, un hombre que les contó lo que vivió de primera mano y con toda la honestidad del mundo. Efectivamente, Artur. Sí, yo quería recordar, porque esto también en el audio se escucha, recuerdo perfectamente que le pregunté, oye, ¿y tú crees que este ser, esta luz traía buenas intenciones? Y yo recuerdo, y hemos podido oír la respuesta de Gerardo, para mí que este ser venía decidido a matar, porque además la luz vino por detrás, no vino por delante. O sea, que esa luz vino por detrás. O sea, él estaba convencido de que esa luz traía malas intenciones. Sí, luego una cosa curiosa. Estábamos Artur y yo tan flipando que luego en otro audio, que no lo voy a poner muy cortito, ¿vale? Ni siquiera se nos olvidó, ¿vale? Eso fue fallo mío sobre todo, preguntar en qué año pasó. Pasó en julio del año 2016, ¿vale? Esta historia sucede en julio del año 2016. Y te das cuenta que para esta gente es un fenómeno, pues eso, completamente sobrenatural, de otra dimensión, de otro mundo, y que es un terror casi atávico que tienen los habitantes de esa zona de la Amazonía. Yo todavía, no sé, estoy en shock por algunas cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que en Colombia ningún periodista jamás haya ido a preguntar por esto? Yo es un tema que todavía lo flipo, o sea, no me entra en la cabeza, ¿no? Como nadie jamás fue hasta la zona, ¿no? Y estoy convencido de que si nos fuéramos 3 veces más de viaje a la Amazonía, Artur, encontraríamos otros 20 testimonios más, y hasta podríamos hacer un libro, ¿no? Pero no sé, o sea, te das cuenta que el fenómeno ovni, por mucho que investiguemos, por muchas vueltas que le demos, al final somos grandes recopiladores de historias y de datos, y que gracias a la tecnología moderna han quedado grabados, han quedado grabadas sus voces, están también ellos filmados, y lo podemos compartir esta noche aquí en Caracol Radio. Pero es algo fascinante. Alejandro Bernal. Siempre que ustedes me han comentado esta historia, esto que ustedes vivieron, de poder percibir estos testimonios de estas personas, siempre me pregunto primero, ¿qué es ese fenómeno tan complejo que ellos han experimentado y que no solamente ellos han vivido, que sus antepasados, sus abuelos
los abuelos de sus abuelos han evidenciado en esta zona tan supremamente única como lo es la Amazonía. Estos son elementos que hacen parte ya de su cultura, tal y como hablábamos, de hecho, en algún momento detrás de micrófonos, Arthur y Juanje y quien les habla. Lo más alucinante también dentro de todo esto es cómo esas luces se pueden desplazar con un movimiento continuo en un entorno en el que incluso la persona más experta en manejar drones no podría esquivar los árboles de esa manera. Una luz que tiene un movimiento continuo, que va persiguiendo a las personas, que las debilita y que pues se mueve con una gran facilidad en medio de una selva bastante frondosa, Juanje. Es que esto sucede en segundos, porque Arthur y yo estuvimos en el sendero en el que Gerardo Paima estaba esperando a la luz, y además estuvimos al lado del árbol de toronja. Y entonces es lo que me decía, lo que nos decía, todo sucedió muy rápido, porque a la mañana siguiente estuvimos otra vez con él, ya con luz, donde le pasó, y él nos llevó hasta el árbol en el que se escondió, y como esa luz viene a una velocidad absurda, y es como si le hubiera detectado entre la maleza, se transforma en este ser con esa máscara horrible, y en un segundo, en menos de un segundo, cuando él le va a meter el machetazo, siente una debilidad tremenda. Y ojito con esto, que el caballero estuvo 2 días en cama tomando sopita, como nos decía su mujer. 2 días en cama, 48 horas, en este viaje apasionante a la Amazonía, a sus misterios y a una parte oscura que nadie había investigado hasta ahora en la Amazonía colombiana: las luces mochacabezas, esferas de luz que atacan a los habitantes de la región. Y bueno, después de estos testimonios, me imagino que estáis tan en shock como yo, reviviendo aquella fascinante aventura que tuve con Arthur Oms, una semana investigando por la Amazonía. Y en los primeros 2 audios os hemos puesto una agresión que hubo en la isla del Cacao, y cómo además toda la población de la isla del Cacao se levanta, algunos con escopeta en mano, disparan aquella luz. Hay una persona, que es Gerardo Paima, que se queda 2 días en cama. Y ahora nos vamos a adentrar en pleno corazón de la Amazonía colombiana. Salimos del río Amazonas, cogemos el río Loretoyacu y llegamos hasta el lago Tarapoto. Y uno de los habitantes de la comunidad indígena del lago Tarapoto, Juan, nos comenta cómo hace muchos años está a punto de perder su vida y su esposa por un ataque de esta luz. Ellos van a pescar a otro lago que está bastante lejos de ahí, a intentar pescar pirarucú, y les sucede lo aparentemente imposible. Lo bueno del misterio es que nos obliga a redibujar los límites de la realidad, y tal y como nos lo comentó y como nos lo contó Juan, ahí tenéis el audio. Pues mi nombre es Juan Gabriel Gómez, pues yo estoy aquí ya pues viviendo ya aquí en la comunidad pues con la mujer. Yo he crecido aquí desde muy niño, pues ahorita tengo 36 años ya de vida. Entonces pues cuando tenía mis 17, 18 años pues me quedé con la mujer y me fui a la pesca. Pues entonces llegando allá a las 5 de la tarde pues amarramos anzuelos, la malla, y bueno, ahora pues qué vamos a comer, yo le digo pues a ella. Entonces y ella pues vamos a hacer candela, y a los que estamos haciendo candela pues entre claro y oscuro 5, y la luna pues salía por ahí a las 8, 9 de la noche. Entonces pues en esa hora pues cuando estuvimos arreglando la cama, pues la carpa y todo pues para descansar, entonces ya entre claro y oscuro a las 6 veo así hacia el lago. Pues nosotros estuvimos en la Restiñita en tierra. ¿Cómo se llama el lago, amigo? Chepetén. Chepetén. Ajá. Entonces cuando yo veo pues así una luz, y yo digo, uy, pero nena, yo le digo a la mujer, nena, mira esa luz, ¿qué es? Ay, verdad, dice, pero ese pues debe ser el famoso cabecero, dice la mujer, pues. Sí. Uy, yo dije, pues no, pues primero era así. Pues no, yo creo que es luna, pues yo le digo. Y de tanto yo verle, pues claro, será me iba hipnotizando o endormeciéndome, será, digamos, la vista o no sé cómo.
Y entonces, pues a lo que yo digo, nena, eso no es luna, le digo, no, eso es cabecero, ¿verdad? Vámonos, le digo, móntate en la canoa. Y claro, y cuando yo quería salirme, pues así de, ¿Sí? ajá, nos fuimos en canoa, pues nos montamos la canoa y yo le digo, nena, le digo, ya móntate, vamos. Y claro, cuando a digo, se engrandó la luz, claro, quedó así como ahorita, güey. Yo le quedé, ajá, claro, pues yo me quedé, que mira, yo di, no, es cosa buena. A lo que yo vi, pues ya, me debilitó a mí. Claro, yo remé y nos brincamos. ¿También te sentiste débil cuando Ajá, se te arrimó? Sí. Igual. Pero estaba un poco, como póngale a 30 metros así. ¿Y de qué color era? Pues una luz, así como una luna. Pero, ¿Blanca? Ajá, transparente, sí. Entonces, pues eso, pues cuando alumbra, pues se ve claro todo. Claro, entonces cuando a lo que nos brincamos en el agua, pues yo con ella. ¿Saltaste de la balsa al pues, agua? Sí, de eso salté, pues nos metimos aquí, salimos Corriendo. Ajá, corriendo. Claro, y esa luz se fue achicó y se fue por nuestro encima entre los árboles. Ay, Se por fue. encima de ti, Ajá. por la selva, en los árboles. Sí, pero entre los árboles, y nosotros era corre. Y llegamos a un caño, eso le nadamos, y ahí la mujer también del susto, pues y llegó el caño, nosotros ya habíamos llegado ya al otro lado. ¿Y la luz seguía? Y la luz, claro, nos venía siguiendo y nos buscaba así. Y bueno, y entre cruzando pues el caño, pues la mujer, pues todo, pues, y una espina, pues todo le pegó también al pantalón. Y la mujer, pues, del susto, pues, le dejó todo ahí. Y salimos y ahí salió un interior, yo así en pantalón, sin camisa. Llegamos a otro lago. Y llegamos de ahí, esa luz, pues, por nuestro encima. Y seguía detrás tuya, incluso Ajá, en el, ¿cómo sí. se llama el otro lago? ¿El que fuiste? Cochalargo. Cochalargo. Y Ajá, ahí seguían. No sé, hasta ahí, o sea, nosotros le nadamos un caño que queda y llegamos al otro lado, como que es casi como pegadito. Entonces llegamos allá y bueno, claro, y la luz, claro, todo, o sea, nos buscaba por encima. Y nosotros nos metimos en el otro lado, o sea, nos metimos entre el agua, y nos fuimos, vamos por aquí. Nos metimos entre un raicero que había y nos escondimos bien ahí. Y yo ya estaba débil, ya, o sea, mi cuerpo se me endormeció. Y yo, y yo me mordía duro. Yo ya no sentía nada. Pucha, ya me atacó ese de aquí. Y yo le digo a la mujer, nena, cualquier cosa que me pase, solo siga este filo de tierra, te saca hasta allá. Al poblado. Ajá, ya, si tú sales de aquí, cruza, llega allá al caño, crúzale, no importa nada. Y ya, si alguien viene por allá, pues tú pides ayuda, que te llevan a la comunidad. Si algo me pasa, le digo yo, porque yo ya, ¿usted qué tiene? No, yo ya no siento mi cuerpo. O sea, yo me siento ya endormecido, yo me mordía así, me apretaba duro. Nada, man. Bien ya como si tuviera anestesiado. Yo dije, no, pues ahí estamos hablando casi entre el agua hasta aquí, pues. Nos buscamos, ¿sí? Y buscaba por allí, sí, iba así. Así nos tuvo hasta las 5 de la mañana. Un montón de horas. Pues desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la horas. Persiguiendo incluso por la selva. selva. Sí, y nosotros metidos entre el agua. Pues cada vez que alumbraba, así, buscaba, y nosotros nos buscamos. Y hasta las 5 horas nos dejó de buscar, que ya estaba amaneciendo. Y a las 5 cuando amaneció se fue. Y cuando se fue, pues ya se fue esas cosas. Yo digo, bueno, pero vamos. ¿Se fue rápido o desapareció? Sí, o sea, claro, como ya estaba de día, pues claro, tuvo que de pronto regresar también. Entonces, pues ahí nos dejó a nosotros. Salimos y de por aquí vinimos, yo le digo, pues vamos por ahí. Vinimos así en zigzag, lleno de espinas, todo así, todo. Y llegamos aquí todos a ojón de sueño. Oye, pues eso fue lo que me pasó a mí. Y la luz cuando estaba encima vuestra, que la sentías como más fuerte y la luz más dura, muy blanca, muy blanca. Sí, parece que le calienta a uno, o sea. Te daba como calor. Eso, o sea, eso ya será para que debilitar, pues más que todo para debilitar y ya. Pues ahí cuando uno pues es muy débil, pues de pronto uno queda ahí pues aprovechen ellos. ¿La luz hacía ruido o no? No, nada. Algo así suena como, un dron suena un poquito, pero ese no, así como un viento nomás. Eso fue que me pasó. ¿Y qué la tuviste a lo mejor a 20, 30 metros A de unos cerca? 30 metros, claro, pero si estuviera más cerca, donde fuera libre, se mete y nos ataca ahí.
¿Y cómo es de qué tendrá? ¿Como un par de metros de diámetro o algo así? Así Más o va. menos, como una persona de grande, más o Sí, menos. sí. No, Pues hay hermano. mucha gente que dicen que pues son personas. Sí, eso dice ya. Sí, son personas. Y una pregunta, después de que pasara todo esto, ¿estuviste mal un par de días o te Pues recuperaste sí, pues. enseguida? O sea, como yo estaba ya como anestesiado, pues sí estaba. 2 días, un día. 3 días, sí, así. ajá. 3 días estuviste en Ajá, cama, pues man. sí, pues, o sea, yo andaba así, pero o sea, yo no sentía mi cuerpo. Yo le decía a ella, pues, ay, golpéame, ay, muerda mi espada, pues ella me mordía, pues, duro le dije, nada más. ¿Y a usted también la atacó No, así que la pero- dejó débil o no? A ella no, ella fue que me ayudó, o sea, ella fue que me, digamos, o sea, yo ya estaba débil. O sea, ella era lo que me jalaba, vamos por aquí. Cuando es usted mucho más fuerte que ella. Sí, entonces, pues, a ella, pues, no le enfocó casi, pero a mí. Ah, porque tú no la mirabas. En cambio, pues yo le quedé a mí embobado, pues claro, y quedó bien claro, me pegó todo a mí. Y usted siempre le daba la espalda, claro, no la quería mirar y, es que mirarla es lo que a lo mejor también te... Sí, eso me pasó pues con el cortacae. ¿Y tú qué vaina piensas que es eso? ¿Para ti qué? Pues dicen que no, que son... Hay personas que trabajan para los gringos más que todo. Entonces pues dicen que hay personas que trabajan, que matan gente, o sea que le corta la cabeza, le saca todo. Los órganos. Todos los órganos, todo, si es mujer, pues vagina, si es hombre, pues pene. Y eso es lo que ellos dicen, venden, pues. Pues eso es lo que, digamos, eso es lo que ellos compran, más. ¿Y desde aquella vez la volviste alguna vez a ver más la luz o nunca más la Sí, vi? claro, pues, pero yo ya así de lejos, y pues, de allá. A veces pasaban por aquí cerca. ¿Te acuerdas, José, que en el 2000, pues, esa era la abundancia pues, de esas luces? En pues, el 2000. ¿A ti esa experiencia en qué año te pasó, más o Yo fui menos? En el 2004, creo que. 2004. No, en el 2001. 2001. Ajá, en el 2001, fue hace como 19 años. 2001. Sí, porque estaba reciente de conmigo. Madre mía, muchísimas gracias, amigo, por contarnos ahí. Bueno, pues otra historia total y absolutamente fascinante. Una historia aterradora. Yo todavía recuerdo, porque obviamente aquí es un audio, no podéis ver el vídeo, cuando Juan nos decía, no, yo estaba ya tan mal y no me sentía el cuerpo y yo me mordía y le decía a mi mujer que me golpeara duro y que me mordiera a ver si podía volver a sentir mi cuerpo. Y de fondo la mujer decía, es que yo nunca miré a la luz. Y el fallo fue que mi marido miró a la luz y al mirarla es como si esto te debilitara. Sí, a mí esto me recuerda a la película Depredador, es la cosa más loca del mundo. Artur Oms, amigo. Bueno, a mí este caso me impactó porque yo te diría que es de los más violentos y el que más acosó a los testimonios, ¿no? Porque en los otros casos estamos hablando de casos que duran 1 hora, 2 horas, a lo sumo, ¿no? Aquí no, aquí estamos hablando de una persecución de 11 horas. No hay dron que aguante 11 horas. Imposible. Claro, esto sucede en el año 2001. Juan Gabriel tendría 17, 18 años, eran las 5 de la tarde, estaban arreglando los amarres, los anzuelos, la malla, y sobre las 6 de la tarde empiezan a arreglar lo que es la cama con la carpa para descansar. Están en el lago Chapetén, me parece que es, que se llama, a ver si lo he pronunciado bien. Y de repente ven una luz y Juan le dice a su mujer, nena, mira esa luz. Y dice, esto es la luna, pero ven que no, que efectivamente no es la luna, que esta luz se va agrandando y que en un momento dado él mira la luz y la luz, él dice en el audio, se escucha muy bien, me debilitó. Esa luz estaba a unos 30 metros de distancia. Juanje, ¿qué sucede? Saltan al agua, nos lo explicaron. Claro, y de hecho, de miedo. está recogido aquí. Sí.
saltan al agua, intentan esconderse en el agua, esa luz no los deja, se adentran en la selva, la luz les persigue, dentro de la selva, por encima justo de los árboles, con una luz también igual, como muy sólida, por eso pensaban que era la luna al principio, y ahí sí hay momentos de pánico y desesperación, y recuerdo cuando además Juan nos cuenta eso, o sea que ya hay un momento en el que dice, yo me encuentro muy mal, pero yo mi obsesión era llevar a mi mujer hasta una orilla, que era simplemente decirle, cariño, sigue por esa orilla y anda varias horas, que llegas al poblado y tú por lo menos vives, aunque yo me quede aquí y de aquí no salga. Es un tema, o sea, tremendo. Alejandro Bernal. Este audio en específico, Juanje, para mí rompe casi que todos los esquemas de lo que yo he leído, al menos previamente, sobre el fenómeno ovni. En primera instancia, 2 personas, 2 testigos que interactúan, que ven esta luz, y lo otro, la duración del fenómeno, más de 11 horas, como manifestaba Arthur. Yo quiero aprovechar, ya que los tengo aquí ambos, para hacerles una pregunta. Ustedes, dentro de su experiencia, de su tiempo y de su expertise investigando el fenómeno ovni, ¿habían investigado un caso tan largo, tan prolongado y con más de un testigo en este caso? Arthur. Pues yo jamás en mi vida. Pero fíjate, es que una vez más, y a los hechos me remito, hay que ponerse y hay que imaginar el entorno, amigos. Es que hay que imaginar ese entorno. Los dos suben a la canoa y se alejan de la playa. Y ahora no recuerdo si fueron río arriba o río abajo, pero si uno sale de la playa, todo lo que hay para acceder a la orilla ya no son playas, la mayor parte no son playas, es un terreno abrupto donde se acumula mucha vegetación, árboles muertos, etcétera, etcétera, con lo cual ellos, imagínate el terror que sintieron, que llega un momento que saltan de esa canoa y se dirigen a la orilla, una orilla cargada de restos de vegetación, de restos de árboles. Es peligrosísimo, astillas por todos los lados. De hecho, ellos cuentan que llegan a un caño y nadan ese caño y su mujer se clava una espina. Tú imagínate, estás en plena oscuridad, en medio de la Amazonía, no hay ni una luz, estás en un caño que no sabes lo que hay ahí debajo, lo que te vas a encontrar. Estás en una situación tan desesperada que todo esto te importa absolutamente menos 100 y te tiras ahí a la selva, te tiras a ese caño con la esperanza de que eso vaya a poner tierra de por medio, ¿no? Luego se llegan al lago Cochalargo. Llegan a ese lago y nadan hacia otro lago que estaba ahí pegadito. Y claro, es que, imagínate, es que esa situación realmente es una situación desesperada, ¿no? Además, como cuenta, ¿no? Que su cuerpo se adormeció, que no sentía absolutamente nada. Y luego, una vez más, se repite, ¿no? Esa luz los acosa durante 11 horas hasta las 5 de la mañana. Tú has explicado muy bien, Juanje. Él tiene que recurrir a su mujer, le tiene que decir que le pegue duro, que le muerda duro, sí, porque pues está adormeciendo, ¿no? Y luego volvemos a lo mismo, 3 días en cama. Sí. No sentía su cuerpo. Nah. Y nuevamente, a ella no la ataca. ¿Por qué? Porque ella tampoco mira la luz. Otro dato que se nos ha escapado antes, Juanje, es que muchos de los testigos nos dijeron que la luz, ¿a quién atacaba principalmente? A aquellos testigos que iban armados, ya fuera sí, con un machete o con una escopeta. Dato muy importante este. Sí, eso es muy curioso porque obvio, aparte de los testimonios que estáis escuchando es el primer contacto que tenemos con los testigos. Luego apagamos las cámaras y seguimos hablando con ellos porque siempre surgen detalles o se nos escapan detalles o el testigo simplemente por el tema de las cámaras se puede intimidar un poco. Respecto a la pregunta, Alejandro, yo nunca había investigado un caso de 11 horas de una persecución ovni a una persona. Yo jamás, nada absolutamente parecido, ¿vale? Es una historia donde te das cuenta, mientras estábamos entrevistándolo, la esposa, que no tenía ganas de hablar, estaba haciendo fariña, ¿vale? Estaba haciendo polvo de yuca.
deshidratado. Pero de vez en cuando nos miraba y hacía comentarios, ¿no? Y luego, como nos quedamos allí un ratito más sentados con Juan, seguía haciendo comentarios, ¿no? Y cuando comentó eso, lo de los 3 días, que pasó 3 días en cama fatal, y cómo le adormeció el cuerpo, y lo mal que lo pasó, todo esto mientras seguíamos viendo la Fariña, ¿no? Para mí fue algo realmente, ya te digo, o sea, fascinante. Repito, el fenómeno ovni en general no es agresivo. De todas formas, también no da tiempo a poner todos los audios que recopilamos Artur y yo en aquella investigación. Pero ahora, mientras estaba el boletín deportivo, Artur y yo estábamos ahí hablando fuera de micro, y me decía Artur, ¿pero tú recuerdas lo del río Loreto Yaku? Y yo le decía, digo, pues claro que recuerdo lo del río Loreto Yaku, que es que también allí nos comentaron cómo hubo agresiones. Tú tenías ahí los datos apuntados, ¿verdad, Artur? Sí, en el año 2000 estaban en la comunidad 12 unas personas que volvían de una fiesta, y de repente, imagínate, ¿no? Vuelves de la fiesta en ese pueblo, en el pueblo de la comunidad 12, y de repente, de la nada, salta un palo enorme, un palo que golpea a un compañero, y encima de ese palo una luz de color amarillo, rojo, verde, azul y rosado. Y además, los testimonios nos vuelven a decir que esa luz lo hacía adormecer. Y entonces dicen, oye, encima de ese palo hay la luz del mochacabezas. O sea, esta luz atacó al sobrino de esta persona, no recuerdo cómo se llamaba, lo atacó directamente. Entonces, es que, y ahí una vez más aparece una vez más una escopeta, le pegan un tiro y se apaga la luz. Esto es lo que nos explicaron ahí. Igual. Nuevamente pasa exactamente lo mismo. Además, entre estas comunidades no habían hablado, no habían hablado sobre esta circunstancia. No, es un tema realmente que me impacta muchísimo. Bueno, señores, espero que hayan disfrutado exactamente igual que vos, que nosotros. Entonces, para terminar esto, pues vamos ya con las conclusiones finales. No os imagináis lo feliz que me ha hecho hacer este programa, porque he rememorado esta aventura, y he rememorado, y gracias a mi buen amigo Artur, volverme a sentir periodista de investigación y de campo, y es la sensación más hermosa que puede tener alguien que ame esta profesión. Alejandro Bernal, tus conclusiones y tu cierre, amigo. Reitero lo que dije al inicio del programa, Juanje. Siento envidia de la buena, y me alegra que ustedes hayan podido experimentar de primera mano el hacer reportería de campo, el recolectar estos testimonios. Creo que escuchamos en este programa uno de los casos ovni más interesantes de las últimas décadas, al menos para mí un caso único. Yo nunca había leído algo por el estilo, y sobre todo que está involucrado o se desarrolla en nuestro país, por lo cual pues Colombia también vuelve a tener una connotación muy especial dentro del fenómeno ovni, cosa que me alegra bastante en un lugar tan sui generis como lo es la Amazonía. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Mandrágora Misterios, lo pueden buscar en esa plataforma, donde realizo investigaciones sobre este tópico, y me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalperez con @. Artur, amigo, tus conclusiones y tu cierre. Mi conclusión es agradecerte este viaje completamente alucinante, porque yo no hubiera ido jamás, nunca solo, y bueno, la verdad es que doy gracias a Dios de que aún queden personas que están igual o más locas que yo, y eso es un privilegio, y además hacerlo junto a ti, que tienes una gran experiencia, cómo entrevistabas a las personas, esas preguntas claves que hacías, pues yo aprendí muchísimo, y agradecerte, una vez más todo esto, y ojalá que en breve podamos hacer otra aventura de estas, porque yo la verdad es que tengo muchas ganas, y te lo digo aquí en directo, y vamos, ante toda la audiencia de Caracol Radio. Si Dios quiere, así será, Artur. Tendremos que tener alguna aventura más así, pero seguro no, segurísimo. Oye, tu podcast, para la gente que quiera escucharlo, ¿cómo se llama? ¿Cómo te buscan?
Bueno, yo estoy en YouTube, grabo muy poquitos vídeos, ahí me van a encontrar como Artur Oms, pero sobre todo en iVoox como Misterios Universales, ahí tengo un podcast, desgraciadamente no tengo mucho tiempo, pero bueno, voy colgando algún programa. Muy bien, amigo, un podcast súper recomendado. Y mi conclusión, pues que este loco que vive en Andorra, un país allí mucho más para allá del charco, me hizo revivir y volver a sentirme niño. También como conclusión, que los que sabemos del fenómeno ovni, lo que sabemos es muy poco, es solamente la punta del iceberg. Imaginaros si pudiéramos conseguir financiación para hacer este tipo de viajes por aquí, por Colombia y por el resto de Sudamérica, a lugares apartados, a hacer investigaciones donde no sé por qué esto se manifiesta, en este caso con agresividad. No tiene por qué ser siempre así, ¿vale? Simplemente hicimos un trabajo periodístico recopilando de primera mano hechos que le habían sucedido a muchas personas. Os los hemos mostrado aquí. No han cabido todos en el canal de YouTube Oculto tras la sombra. Os prometo que en esta semana tendremos otro podcast donde pondremos algunos testimonios más junto a Artur Oms. Amo nuestra profesión, amo el periodismo. Encontramos gente muy sencilla, muy humilde, muy amable, que nos contó su experiencia con lo imposible. Y hechos como este nos obligan a redibujar los límites de la realidad. Esa es la fuerza del periodismo de misterio. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.